Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por agentes que son transmisibles, ya sea de humano a humano o de animal a humano, por contacto directo o por la intermediación de algún material contaminado, como lo pueden ser agua, alimentos, etc. Y en esta serie de videos se trata de los estudios de laboratorio propiamente del área de microbiología que contamos para obtener respuestas a estas enfermedades infecciosas. Pero para empezar a abordarlas necesitamos tener un panorama general de estas enfermedades, las cuales vamos a estar estudiando no desde el punto de vista taxonómico o bioquímico, sino más bien a partir de los órganos y sistemas de los cuales resultan afectados, para una evaluación más práctica en el contexto de un laboratorio clínico. Tenemos en principio que las enfermedades infecciosas pueden ser causadas por esta diversidad de agentes. En primera instancia, y lo que normalmente está la atención sobre de ellos, son las bacterias, las cuales son organismos pertenecientes al reino Monera, son unicelulares y microscópicos. Generalmente en la literatura están descritas o subclasificadas como gram positivas y gram negativas, dependiendo de la coloración que toman con esta técnica. Sin embargo, existe un tercer grupo muy amplio y muy importante que no es posible ni de identificar ni de clasificar por la tinción de gram. En este sentido le vamos a poner no clasificables por gram. En las gram positivas están patógenos clásicos como los estreptococos, los estafilococos, siendo de una morfología esférica. En cuanto a bacilos gram positivos importantes para la salud humana, están los géneros Bacillus y Corynebacterium, principalmente. En cuanto a las bacterias gram negativas, si son cocos, tenemos como ejemplo a Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitidis, el gonococo y el meningococo, respectivamente, así como también a Haemophilus influenza, entre algunos otros. Y los bacilos gram negativos, todas las enterobacterias, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Enterobacter y un largo etcétera. Los no fermentadores, Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia y de igual manera un largo etcétera, Helicobacter, entre otros. Y entre aquellas bacterias no clasificables por gram, tenemos en primera instancia las micobacterias, que para ellas tenemos su propia tinción, la tinción de Ziehl-Neelsen, y unos medios y condiciones de cultivo especiales. Tenemos otra clasificación de bacterias que se denominan molicutes, son bacterias sin pared celular, que para poderlas aislar en cultivo son unas condiciones muy específicas y muy especializadas que no van a salir en ningún cultivo de rutina, y estamos hablando de micoplasma y ureaplasma, agentes muy importantes sobre todo en enfermedades de transmisión sexual y respiratorias. Y por último, aquellos organismos que además de no ser clasificables por gram, tampoco pueden ser cultivables bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de clamidia, rickettsia y treponema, ya sea que son intracelulares obligados o bien que no se ha llegado a describir un medio artificial para lograr su aislamiento. Vuelvo a recalcar que normalmente los programas académicos y los textos están ordenados de tal manera en que se pone especial énfasis en los gram positivos y gram negativos, dejando el tercer grupo, el no clasificables por gram, como un grupo de bacterias en el que no se le presta tanta atención y no mucho personal ni de laboratorio ni de la medicina en general los conoce. Lamentablemente esta situación ocurre dependiendo del área que vamos a estudiar. Son muchas las bacterias que son causantes de gran número de enfermedades. Por poner un ejemplo, Mycobacterium siempre se encuentra en los primeros lugares de muertes causadas por enfermedades infecciosas, o clamidia, que no es cultivable ni clasificable por gram, es de los primeros dos lugares, dependiendo del área geográfica que estudiemos, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. Pasándonos ahora del lado de los parásitos, tenemos dos tipos, los protozoarios o microscópicos y los helmintos o macroscópicos. Los protozoarios pertenecientes al reino protista o cromista y los helmintos pertenecientes al reino animal. Los protozoarios coloquialmente se les conoce como amibas y los helmintos como lombrices, aunque como podemos observar, estos últimos, los helmintos, pueden todavía subclasificarse en tres tipos: nemátodos, tremátodos y céstodos, dependiendo de si son gusanos cilíndricos, planos o acintados por segmentos. Todos estos son estudiados en conjunto por la parasitología, y aunque normalmente llega uno a pensar que son agentes gastrointestinales, hay alguno que otro que pueden encontrarse fuera de la localización y provocando otras afecciones que no sean la diarrea.
Por poner un ejemplo, Trichomonas vaginalis, un protozoario, es agente causal de vaginitis en mujeres. Llegando al tercer tipo de agente causal nos topamos con los hongos. Son microorganismos pertenecientes al reino fungi, los cuales podemos subdividir ya sea en su morfología, levadura u hongo filamentoso, o desde un punto de vista clínico en superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas, dependiendo de la localización y de las características del huésped al cual están infectando. Tenemos una playlist en este canal completa sobre todas estas infecciones de hongos y lo dejo en la tarjeta, para pasar posteriormente a los virus. Hasta este momento, tanto bacterias, parásitos y hongos se consideran organismos vivos, basados en células. Sin embargo, los virus, aunque se consideran que no están vivos y no están formados por células, son estudiados por la microbiología también y por supuesto son susceptibles a causar enfermedades infecciosas. Estos virus son material genético transmisible, es decir, ya sea DNA o RNA, que puede causar enfermedad en otros tipos de organismos. Hay virus de animales, de plantas, de hongos, de bacterias, inclusive virus de otros virus. Normalmente son olvidados o dejados atrás tanto en los textos como en los programas académicos. Sin embargo, son los más importantes en cuanto a incidencia en la población en general. Y en cuanto a su diagnóstico, existen ciertos mitos que los tienen todavía más rezagados en cuanto a que el diagnóstico puede llegar a ser caro o no útil. Sin embargo, las pruebas de PCR ya se encuentran más esparcidas y ofertadas en los laboratorios clínicos, así como también existen pruebas de detección de antígeno para estos virus. Aunque los virus se pueden clasificar y normalmente viene establecido así en la literatura, dependiendo del tipo de ácido nucleico que poseen en 7 diferentes clases, y se denomina la clasificación de Baltimore, podemos adoptar una clasificación más práctica y verlos desde el punto de vista del sistema. Así tenemos pues a virus respiratorios, gastrointestinales, exantemáticos, hemorrágicos y hepáticos. Por supuesto, esta clasificación no es totalmente excluyente. Hay algunos virus que tienen comportamiento o tropismo por más de una localización o que se pueden considerar sistémicos. En este cuadro estamos observando ejemplos de cada uno de estos virus. Y vuelvo a recalcar, es muy importante su comprensión y su conocimiento porque son los de mayor incidencia en la mayoría de casos. Por poner un ejemplo, las faringitis virales son mucho más comunes que las bacterianas, así como también las enfermedades gastrointestinales causadas por virus, más comunes que las bacterias y los parásitos. Aunque por supuesto en algunos sistemas no son tan comunes como en el tracto urinario. Y por último tenemos otro tipo de enfermedades infecciosas que normalmente se pasan por alto y que más bien se consideran una curiosidad más que formar parte de algún plan académico. Aquí solamente mencionaremos que son los priones, los cuales son proteínas que se pliegan de manera incorrecta o de una manera opuesta a como deberían plegarse y que generan principalmente encefalopatías, es decir, enfermedad cerebral. Afortunadamente muy raras, ya que generalmente conllevan al 100% de mortalidad. Y hasta aquí el panorama general de las enfermedades infecciosas. A continuación, en esta serie de videos vamos a estudiar todas las enfermedades infecciosas clasificadas por órgano o sistema, por supuesto, las más comunes.